principal neurotransmisor que está en exceso en la epilepsia es el glutamato. Y por eso los fármacos, según sus dibujos que ustedes han hecho, se han dado cuenta que su mecanismo de acción tiende a elevar más el GABA y disminuir el glutamato, ¿no? El glutamato es un neurotransmisor excitador y el ácido gamma aminobutírico es el inhibidor. O sea, el que nos mantiene tranquilos. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un balance. Y cuando ya hay mucho glutamato y se libera bastante, entonces hay movimientos indiscriminados que producen diferentes sacudidas, diferentes actividades musculares en diferentes partes del cuerpo, produciéndose una crisis epiléptica. ¿Ya? Nosotros tenemos tenemos un grupo de médicos que trabajan en la epilepsia y que actualizan constantemente de forma online todo lo que se refiere a epilepsia, y nosotros, todos los neurólogos del mundo, nos basamos en sus guías. Se llama ILAE, y si alguien quiere aprender más de la epilepsia puede entrar al grupo ILAE. Ustedes pueden poner ILAE en el Google y ya ahí entran y ustedes van a ver que hay temas, hay actualizaciones, hay flujogramas, todo basado en estudios científicos, ¿ya? Y esos protocolos son los que nosotros nos basamos, son mundiales, ¿ya? Entonces esta es la última clasificación. Antes se hablaba del gran mal y el pequeño mal. El gran mal son las convulsiones tónico-clónicas donde los pacientes caen, se sacuden, y el pequeño mal eran las crisis de ausencia. Pero ya ahora se clasifica diferente. Se clasifica en crisis parciales, focales y crisis generalizadas. O sea que ahora está más fácil. ¿Qué significa crisis parcial o focal? Focal significa que es algo que corresponde a solo una parte del cuerpo y que no hay una alteración de la conciencia. Es decir, por ejemplo, si hay un movimiento así en un brazo, es focal, el miembro superior derecho, que puede generalizarse y llegar a convulsionar todo el cuerpo, pero generalmente no, ¿ya? Y la generalizada es la que altera la conciencia, entonces ahí el paciente no se acuerda de qué es lo que está sucediendo y cae al piso, ¿ya? Entonces ya no es pequeño mal y gran mal, ahora son focales y generalizadas. Y las focales pueden ser simples, pueden ser complejas. Más que todo significa que no pierde la conciencia, y esta es una clasificación, pero hay muchas clases en realidad. Ahí dice signos motores, signos sensitivos, sensoriales, autonómicos, psíquicos, es de acuerdo a lo que tenga el paciente, pero a veces tiene mezcla de dos cosas y a veces es de un tipo de crisis y luego de otro. Por ejemplo, motor quiere decir con movimiento. Otros tienen sensoriales, que ven alguna luz, ven algo o huelen. Otros les duele el estómago como aura, como señal de que les va a dar una crisis. Otros se adormecen, ¿no? Entonces ahí entra lo sensitivo. Si es con los 5 sentidos, entra lo sensorial. Si es con sudoración, con vómito, entra lo vegetativo. Así son las focales. ¿Ya? Y las generalizadas, ahí pierden la postura, caen al piso. Algunos tienen convulsiones tónico-clónicas, otros tónicas y otros clónicas. Y no recuerdan, algunos duran más, otros menos. Cuando uno ve una crisis, uno piensa, ay, duró 5 minutos, 10 minutos, media hora, pero en realidad son segundos. Ya cuando dura más de 5 minutos, es un estatus epiléptico. Entonces ustedes, los que van a práctica, se han dado cuenta que la epilepsia es uno de los temas centrales de neurología, ¿no? Todos los días vemos epilépticos. Hoy día tuvimos en la consulta varios epilépticos en la práctica. Y es muy triste porque los pacientes se pueden quemar, se pueden
fracturar, se pueden caer del segundo piso y algunos pacientes están cocinando y se queman, ¿no? Caen diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita hay una que está de vacaciones aquí en Bolivia y convulsionó y se fracturó la cabeza y ya la tuvieron que operar. Entonces, por eso es bueno controlar las crisis. Y lo que debemos hacer es buscar qué medicamento le hace bien a un paciente, que no es lo mismo que le hace bien al otro, porque todas las crisis son distintas, todas son distintas. No hay una crisis que sea igualita exactamente a otra. Entonces buscamos qué medicamento le hace bien al paciente para, en lo posible, evitar y que no sufra ninguna crisis en todo el año. Entonces esta es la de 2010 esquematizada. Y esto solo es una tabla. Lo que quiero mostrarles es que existen los errores innatos del metabolismo, que son enfermedades más conocidas por los pediatras porque se diagnostican en edad temprana. Es una subespecialidad que sería bueno que alguien haga porque no tenemos un especialista en errores innatos del metabolismo. Es como que estudia la bioquímica dentro de la medicina. Ahí existen alteraciones en los aminoácidos, en los hidratos de carbono o en los lípidos. ¿Y se acuerdan del ciclo de Krebs, por ejemplo? Sí. Y hay otros ciclos, ¿no ves? El ciclo de la urea. Ajá. Entonces, aquí los médicos estudian los ciclos y por qué algunas personas no toleran ciertos hidratos de carbono, otros no pueden comer pollo, otros tienen depósitos de líquidos en el cuerpo, en el cerebro, en los tobillos y se fracturan sus huesos. Son enfermedades raras, no son frecuentes, son bien raras, pero están presentes en todos los países. Entonces, algunos ejemplos de estos son de errores innatos en metabolismo que producen convulsiones. Y lastimosamente acá no tenemos los reactivos químicos. Y tenemos que mandar a otros países a diagnosticarse a los pacientes o mandamos la sangre. Pero en Sudamérica está todo incompleto, está completo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Ya? Entonces hay desórdenes lisosomales, mucopolisacaridosis, esfingolípidos, enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, leucodistrofia metacromática, leucocitosis seroide, desórdenes. ¿Las neurofibromatosis tipo 22 también entran en esta categoría? No, las neurofibromatosis no son como síndromes neurocutáneos, la neurofibromatosis, pero también pueden producir epilepsia. Entonces, la adrenoleucodistrofia X, son largas la lista, ¿ves? Hay desórdenes de aminoácidos, la homocisteína, que son aminoácidos, enfermedades árabe de Arce, y así, enfermedad de Canavan. Hay algunas de estas son porque o bien no tienen la enzima para absorber ciertas vitaminas como la B1, la B12 o el ácido fólico. Otras le faltan a los pacientes enzimas para transformar de una sustancia a otra o a sus metabolitos y ya nace otra enfermedad. Por eso está el déficit de biotina, de biotinidasa, y hacemos a veces niveles de vitaminas y les falta. Por ejemplo, no pueden absorber el ácido fólico o la piridoxina, y es algo químico que nació sin esa enzima que absorbe o sin esa proteína. En Sudamérica más o menos se estudia 30 enfermedades, pero en Europa se estudian 60 aproximadamente. Ya tienen más estudios, ¿no? Y siguen avanzando, seguramente van a avanzar, van a aparecer otras. Porque antes, por ejemplo, se pensaba que el autismo no tenía una causa bioquímica y simplemente no les daban tratamiento. Pero ahora ya se ha descubierto que hay causas bioquímicas y que, por ejemplo, una causa de autismo puede ser que no tienen ciertas sustancias igual o que no absorben. Pero llegar a descubrirlo
aquí está difícil, entonces muchos neuropediatras prefieren decirle no al tratamiento o simplemente darle antipsicótico. Pero ya ahora hay subespecialistas neuropediatras en autismo que ellos sí se lo saben y piden, ¿no? Y tienen en sus países, pero acá no tenemos. Por ejemplo, la creatina, el déficit de creatina. Hay mucha epilepsia que estaba leyendo que es el accidente, no sé si entraría en la crisis general, o sea, ¿es pérdida de memoria o entraría acá? No creo que entre acá, porque estas pueden producir pero demencia temprana en la infancia. Y esa debe ser en adultos, ¿no? No he leído mucho de esa epilepsia, debe ser nueva igual. Pero me puede pasar el link. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, déficit de piridoxina. ¿Ya? Lo que yo hago es a veces les digo, bueno, les explico a la familia, ¿no? Y les digo, bueno, no hay cómo diagnosticar, no puede, cuesta 5.000 bolivianos y había subido a 7.000, si no me equivoco, últimamente enviar a Brasil, pero como les digo, algunos no completo. Y entonces, algunos tipos de autismo puede ser déficit de biotina, de biotinidasa, de creatina. Utilizan creatina los que quieren más músculo, ¿no? Eso ya se ha descubierto igual que ayuda al cerebro y produce retraso mental los que no pueden metabolizar ni absorber creatina. Entonces, les digo, prueben a ver si uno de estos le hace súper excelente, quiere decir que le falta alguna enzima o sustancia para absorber. La B6, la B12 igual. Y así, pero no sé, cuando ustedes sean ministros o si alguno es presidente, ya vamos a adelantar un poco nuestros métodos de estudio para las enfermedades y vamos a poder ver más cosas. Ya. Los síndromes electroclínicos se refiere a que existen síntomas, signos típicos de una epilepsia y se correlacionan con un trazado electroencefalograma característico que se lo puede investigar y pedir, que eso sí lo tenemos en el electroencefalograma y podemos caracterizarlo al paciente en un síndrome, ¿no? Y tenemos crisis neonatales. Las epilepsias neonatales pueden ser benignas, por ejemplo las que son durante el sueño. Si los neonatos convulsionan en durmiendo, se lo toma como si fuera algo fisiológico, no algo patológico. La epilepsia neonatal ya es otra, ¿no? Ya son verdaderas epilepsias. El síndrome de Ohtahara es con un trazado característico en el electroencefalograma, la encefalopatía mioclónica temprana. Y aquí hay, esto más que todo es para mostrarles que hay diferentes tipos de trazados según la edad de los pacientes y según la edad se puede diagnosticar diferentes enfermedades. Y estas son las características en el electroencefalograma que los neuropediatras tienen que saber, ¿no? Este es un ejemplo también, el síndrome de Ohtahara. El síndrome de Ohtahara, también conocido como encefalopatía epiléptica precoz con estallido supresión, o sea que hay puntas grandes y luego se suprime el electro. Este es otro, encefalopatía mioclónica precoz, que es como un salto en los neonatos, ¿no? Porque pueden convulsionar. Algunos convulsionan desde el vientre, se siente que están convulsionando y las mamás lo sienten, porque desde que se formaron están alterados. En la infancia entran las crisis febriles y febriles plus. Ya hemos dicho cómo son las convulsiones febriles, ¿se acuerdan? Es convulsiones que solo dan cuando están enfermos los niños o cuando tienen fiebre. Su criterio es que tienen que ser 24 horas antes o 24 horas después la convulsión de un pico febril. O sea que si ahorita le da una convulsión y mañana hace fiebre o esta noche es una convulsión febril. O si hace fiebre, o si hizo fiebre ayer y hoy convulsiona, sigue siendo convulsión febril. Y plus es cuando son 2 o más convulsiones, no solo una. ¿Ya?
Las epilepsias infantiles benignas se refiere a que tienen un pronóstico bueno, que hacemos las tomografías o resonancias y está normal el cerebro. En cambio, las malignas son las que encontramos lesiones y nos da un pronóstico de que va a seguir convulsionando. Si es que hay una lesión grande, entonces hay que dar tratamiento por vida, ¿no? Porque el cerebro siempre va a ser así, no se va a transformar en otro cerebro. Ya está así, ¿no? Por ejemplo, las que los niños sabemos que van a convulsionar de por vida, ¿cuáles serían? Los microcefálicos, los que tienen toxoplasmosis. Por ejemplo, las mamás se contagian del toxoplasma con las heces del gato, con carne cruda, y si están en los primeros meses de gestación, entonces el bebé igual se contagia y los anticuerpos del bebé o cuando está en el vientre empiezan a atacar al toxoplasma y ahí luchan, matan al parásito generalmente, pero quedan calcificaciones. Pero como esas áreas tenían que ser neuronas que van en crecimiento, quedan microcefálicos y nacen con su cabecita pequeña, y ahí nacen algunos con parálisis cerebral infantil, ya no hablan, no caminan a la edad que debería ser. Y lo mismo ocurre con el herpes, cuando les da herpes a las mamás. ¿Qué más? El torch, ¿qué es el torch? Rubeola, en cualquiera de esas que le den las primeras semanas de gestación a la madre puede dejar a su bebé microcefálico y puede nacer con epilepsia. Todo eso. Entonces nosotros al encontrar lesiones en la tomografía ya nos damos cuenta que probablemente va a ser epiléptico toda la vida. Es diferente a alguien que encontramos sin lesiones, entonces su pronóstico es más favorable. Ya. El síndrome de Dravet es otro también de la infancia. Y pueden ser diferentes las causas, ¿no? El síndrome de West. El síndrome de West es una de las más feas epilepsias en periodo de lactancia y también en niños. Entonces llegan los bebés y ellos tienen como espasmos así, y no así. Pasan y otra, y lloran. Y entonces le puede dar 30 veces al día crisis, o 20 o 10, ya es West, ¿no? Pero, ¿por qué es un síndrome electroclínico? Porque tiene esos espasmos o sacudidas y a la vez tiene alteraciones en su electroencefalograma que son una ipsarritmia. Ipsarritmia significa que hay una alteración generalizada en todos los canales. Entonces son espasmos infantiles que inician a los 3 a 9 meses de vida. Se describe como sustos. Se manifiestan como 3 síntomas: espasmos infantiles, ipsarritmia y regresión en el desenvolvimiento neuropsicomotor. O sea, no solo es regresión porque ellos han aprendido algo hasta que empiezan los espasmos, sino que también hay un retraso en el desarrollo psicomotor. De ahí no pueden caminar, no pueden hablar. Y las causas pueden ser distintas, ¿no? Está todo el electro alterado. Las ondas del electroencefalograma tienen que ser así como ondas, ya. Y ahí vemos que hay puntas, ¿no? Y eso que suele presentarse peor, o sea, hay unas grandes y otras pequeñas, esto está más o menos, hay pacientes mucho más feos sobre el equipo. El tratamiento, algunos fallecen, otros quedan con epilepsia y el tratamiento es con vigabatrina y hormona adrenocorticotropa. Los corticoides igual pueden ayudar. La adrenocorticotropa se coloca intramuscular. Esto hace que los niños mejoren su pronóstico, o sea que si no se le da esta adrenocorticotropa, ellos pueden llegar a tener, cuando se desarrollan a niños, pueden tener epilepsias de distintas formas: clónicas, tónico-clónicas, espasmos, atónicas, y varias veces, 20 veces en un día. Pero si le damos el tratamiento puede ser que quede con 5 crisis al día.
O sea que siempre ayuda, ¿ya? Siempre hay que darlo cuando es West. Y en la niñez están las convulsiones febriles, las flu, Panagiotopoulos, son síndromes electroclínicos, la Panagiotopoulos, que produce náuseas, es del lóbulo occipital. Ya. Epilepsias mioclónicas. ¿Qué significa mioclónica? Es que uno está así, por ejemplo, y de pronto larga algo. La taza lo puede escapar, cualquier cosa que esté agarrando. Así, las manos, mioclónicas. Las atónicas es que uno, ahorita por ejemplo tengo un tono que me permite estar parada, porque hay un equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas. La pérdida del tono produce que uno caiga. Entonces las atónicas caen, o si no, caen así. Hay video en YouTube, así, las atónicas. ¿Cuáles más están? Las mioclónicas, ya les dije, ¿no? ¿Dónde estaban? Las de ausencia son los que algunos tienen, pero no por tener crisis de ausencia, sino que se concentran en el celular o en sus mensajes o en Facebook o otras cosas y no escuchan lo que yo hablo, ni me siguen, ni me obedecen. Es como que no está en clase. Pero las ausencias de la enfermedad es que ellos están así y parpadean un poquito. Y aunque uno les diga, mira este lado, el otro, le dé órdenes, ellos no están. Está ahí el cuerpo, pero no está la mente. Esas son las de ausencia. Se caracterizan por generalmente el parpadeo. Y ellos tienen alteración en la parte cognitiva porque están en el colegio y de pronto estaban avanzando arriba y cuando reaccionan ya la profe terminó la diapositiva o terminó de hablar de esa parte y ellos estuvieron ausentes. Ahorita vamos a hablar de la de Lennox-Gastaut. Y ahí está otra diapositiva de lo mismo, ¿no? Este es un niño con crisis de ausencia, ¿ven? Su mirada está perdida. Ya no está leyendo. Estuvo leyendo una parte, pero de pronto entró en ausencia. Y esto es lo característico, que por segundo o por milisegundo es 3 Hz. 1, 2, 3. Y esto le llamamos punta onda. Punta onda. ¿Ya? Por eso decimos síndrome electroclínico. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero es un poquito diferente la imagen, pero si contamos igual en 1, 2, 3. ¿Ven? Una punta y una onda. Entonces es igual de ausencia. Atípica es porque no están todas, ¿no? Y porque no es la típica punta onda, sino que tiene una más pequeñita. Es como es ausencia, pero es atípica, no es lo más característico. Ahí igual. Ahí a los pacientes se les hace video electroencefalograma y se ve el trazado del electro junto con la actuación del paciente y se le habla, se le da órdenes y ellos no están conectados, ¿no? Y luego pasan segundos y otra vez están conectados. Ahí, punta onda, esa es bien característica. Punta onda lenta. Porque las ondas normales son más pequeñas. Entre uno y otro tienen que haber de 8 a 12 ondas alfa, se llaman, lo que de los adultos. De niños pueden ser desde 7. La de Lennox-Gastaut es una epilepsia de niños un poco más grandes. Después que les pasó el WETS, ya no están con esos sustos o saltos. Ahora ya tienen. Aquí está el Lennox. Ahora ya tienen diferentes tipos de crisis y ahí entran más las atónicas, ¿ya? Solo el 50% llegan a la edad adulta. Tienen discapacidades, retraso mental. Y el tratamiento etosuximida no tenemos acá. Tenemos ácido valproico, la motrigina y el topiramato igual ayuda.
Aquí miren lo que les decía, que generalmente tienen una historia de epilepsia familiar o ellos mismos tienen algún juez o tienen una causa, que esto los que vayan a ser pediatras, digo ginecólogos, a veces no controlan bien a sus pacientes. En sus turnos no tienen que dejar que los bebés sufran, ¿ya? A veces hacen ruptura prematura de membrana. ¿Qué otras cosas más son causa de cesárea? Ajá, placenta previa, eclampsia. Entonces, cuando está mal el bebé o está en posición transversa o está podálico, son gemelos, ¿no? Hay varias indicaciones de proporción cefalopédica. Entonces, a veces están con la indicación de cesárea, pero el ginecólogo, por ciertos motivos, quizás está cansado, no los opera y entonces el bebé sufre. Y ellos ni saben siquiera que están trayendo a un niño para discapacidad cardiovascular. Entonces, cuando hay indicación de operar, hay que operar inmediatamente y hay que controlar al bebé. Porque igual hay veces, ¿no? Los residentes están ahí o hay muchos pacientes y no les hacen el control para ver si el bebé está sufriendo. Y es triste porque nacen mal, pues ellos sacan al bebé y piensan que está bien. Y porque a veces duermen en la noche y lo operan al amanecer y no, tiene que ser, aunque sea a las 3 de la mañana, 2, 1, para que el bebé nazca bien, no esté haciendo sufrimiento fetal. Cuando el bebé está mal, nace con hipoxia, ¿no? Nace con asfixia perinatal. Pero obviamente no todos los ginecólogos son así. Hay ginecólogos brillantes, pero hay otros que también, ¿no? Por ejemplo, me contó a mí un paciente que era una enfermera, que el médico general, no sé por qué motivo había salido, pero vino la mujer en trabajo de parto. Y la enfermera nunca había tenido un parto, la auxiliar. Entonces, ¿qué hizo? Le cruzaba las piernas a la mamá hasta que llegue el médico. Obviamente nació con PSI el bebé, epiléptico, o sea, no. Y ahí, ustedes ya van a hacer su internado, tienen que estar bien despiertos en la noche, porque todos van a tener parto. Y hay que cortar cuando hay que cortar también. Es así nuestra profesión. Entonces, el trabajo del ginecólogo es muy importante. La causa de que el bebé nazca con epilepsia es una parte de lo que hace el doctor, o sea, del retraso o viene ya. No, eso puede ser una causa que ocurre a veces eso, pero la mayoría no es eso. Por ejemplo, no es culpa del ginecólogo que la paciente haga ruptura prematura de membrana, o que viva lejos y hasta que llegue al hospital. Hay madres igual que los tienen en sus casas a sus bebés y piensan que van a nacer bien y no nacen bien. Y ellas se animan a tenerlos en su casa, digamos, teniendo hospital. Entonces hay muchas cosas. Si les da meningitis, igual pueden quedar con epilepsia. Si es una madre que tiene infecciones en la vía del parto y nace por parto normal, el paciente se puede infectar el bebé y le da meningitis. O si no cuidan bien el ombligo y el bebé está sucio, le puede dar una onfalitis y luego le da una sepsis y luego una meningitis también. Y por los virus también le puede dar una encefalitis al niño. Y como ya hablamos, ¿no? Si se agarran parásitos, diferentes cosas, pueden nacer ya con eso. Igual tienen que saber muy bien las vacunas, porque hay gente que no podemos vacunar en periodo de embarazo. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí podemos vacunarlas, o las auxiliares las vacunan y luego puede pasar la enfermedad al niño. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Quién sabe inglés? En el síndrome de Lennox-Gastaut, onda y puntas lentas. Onda, punta lenta, onda lenta, ¿no?
hice ruptura prematura de membrana y no me operaron ese rato. Me esperaba un montón de horas hasta que llegó el otro ginecólogo, al otro día me operaron. Más bien mi hijita está bien, digamos, pero igual fue así. En la caja, en La Paz, yo era 4 de neuro. Entonces así es, los dejan, y no es así, o sea, y yo estaba mal seguramente. Estaba mal porque, bueno, quise decirle, pero no me dejó ni hablar, pero como si yo no supiera las explicaciones y defender y pelearme con él, ¿no? Pero no se puede pelear uno con quien te va a operar también, ¿no? Es así, por eso les digo, cada uno tiene que ser consciente. Y nosotros hemos agarrado una profesión que depende de lo bien que hagamos las cosas para que la vida de otras personas esté bien, muchos días y años, ¿no? Entonces debemos hacerlo bien. Esto es un electroencefalograma y aquí está empezando la crisis, ¿no? Hay varias puntas y aquí ya empezó tónica, así se pone algo así. Ahí la fase que se pone duro. Ahí está en crisis. Ahí ya entra la fase clónica, cuando hacen así. Están sacudiendo. Y la culminación de la crisis ya se empieza a relajar. Ahí se va relajando y luego vuelve al normal. ¿En qué se están riendo? Ahí sería focal, una crisis focal. Porque eso les está mostrando hoy día a mis alumnos de práctica. Aquí al principio siempre vienen con estos numeritos y cuando nos identifican el derecho es el número par y el izquierdo es el número impar y nos ponen F1. El impar es izquierdo, sería frontal izquierdo. Si dice F2, frontal derecho. Y así hay T temporal. T2, T3, T5, todos los impares son izquierdos y todos los pares son derechos. ¿Ya? Y así hay P parietal o occipital. Y así sabemos en qué lugar es. Existen muchos tipos de epilepsia, como les había dicho, y hay incluso epilepsias que son de tratamiento quirúrgico, que son algunas, que son las mesiales, que ahí se encuentra lesión en la resonancia magnética como una calcificación. O a veces hay displasias corticales, que es como un tejido ectópico que puede ser retirado quirúrgicamente porque ese es el foco epileptógeno. Pero para operarse tiene uno que tener la imagen, otro que correlacione bien el electro con el lugar, el lóbulo, y que haya la clínica también, para saber si corresponde anatómicamente. Y ahí sí se opera, ¿no? Y gente experta que pueda hacer. Ahora en adultos igual pueden ser de diferentes tipos de crisis. Las de ausencias, que la clínica es lo mismo que les dije, solo que ahora es en adultos, ¿no? Esta es una mioclónica, lo que les dije que hacen así, ¿no ves? ¿Y quiénes en la noche han hecho así en durmiendo? No tienen epilepsia. En durmiendo no es epilepsia. Al inicio o al despertar el sueño. No es. Tiene que ser en despierto. Ya. Puede ser un síndrome de piernas inquietas. Esto es Ajá. Y en despierto también, y en durmiendo. Con la crisis,
A veces no se ve nada en el electro, pero si uno ve el video del paciente o realmente el paciente se golpeó, tiene cicatrices, tiene retraso mental, tiene lesiones en la tomo, aunque no vea nada en el electroencefalograma, igual damos tratamiento. Porque hay algunos que está normal su electro, está normal su tomo y ocurre solo cuando está con su novio. Entonces no es crisis. Ocurre solo cuando se enoja y quiere llamar la atención o tiene algún capricho. Hay que investigarlo porque a las adolescentes terminan con sus novios y se hacen las que se desmayan. Y vienen las mamás preocupadas y dicen, mi hijita se desmayó y le ocurre en el colegio, en el recreo, así, ¿no? Entonces hay que ver, porque ¿y le pasó alguna vez estando sola? No, nunca. Si solo una heridita, algo, nada. Entonces es diferente a los que realmente son crisis. Pero también hay que descartar que sea una verdadera crisis y tenemos que hacer una buena anamnesis. Y ahí entra que ustedes pregunten cómo fue, a qué hora, qué estaba haciendo, quién le ayudó. Porque si la paciente no se acuerda nada, más probablemente que sí sea una crisis, ¿no? Pero si ella dice, vino mi profesor de química y me alzó y me llevó a la dirección y ahí me sentí mal y ahí lloré y ahí no pude respirar, pero luego respiré, entonces es incoherente. Dicen algunos, no podía respirar, me dolía el corazón. Entonces, no entra bien. Y hay casos así. Y lo peor es que hay casos que le dan los colegas tratamiento largo y no es. Hay que investigar muy bien, la anamnesis es importante. Las ondas solo cambian cuando está en crisis. También puede haber cuando no hay crisis. Sí. Hay muchos tipos de epilepsia, como les decía. Entonces esto es más de lo mismo, pero es de diferentes artículos, ¿ya? Aquí que dice arriba, semiología de la crisis generalizada. Ahí para que ustedes lo lean, ¿ya? Y sepan cómo son las crisis clónicas, mioclónicas, tónicas, atónicas. Y ahí es semiología de las crisis parciales, porque si la lesión está en el lóbulo frontal, ¿qué vamos a tener? Alteraciones en el comportamiento. Si está en el occipital, de la visión. Yo tenía un paciente que me decía, mi crisis empieza como un espejito que está allá lejos y me mira y empieza la luz a hacerme así, se va acercando y se va acercando hasta que después se desmaya. Entonces su lesión era occipital. Y algunos pueden decir que escuchan algo para iniciar la crisis, es porque su lesión está en el lóbulo temporal. Así depende qué lóbulo es, ¿ya? Las del lóbulo temporal también pueden tener alteraciones psicomotoras, es decir, que la gente puede caminar y comportarse de forma distinta y luego ya volver en sí. Este es para que ustedes diferencien con el síncope. ¿Alguien sabe qué es el síncope? Es como un desmayo, pero por una alteración cardíaca, que puede ser generalmente cardíaca o alteración hemodinámica, una arritmia transitoria. Entonces no llegó bien al cerebro la irrigación sanguínea. No, Ale, por favor, si quieres sacar puedes salir afuera. Entonces hay una alteración en la irrigación cerebral y el paciente puede tener una hipoxia y puede desvanecerse. O puede ser una descarga vasovagal. Y también ahí hay una alteración en la irrigación. O sea que el problema no inicia con una alteración en los neurotransmisores, sino en la irrigación, en el ritmo cardíaco. Y ahí hay que ver la presión, la frecuencia cardíaca. Estos son los tipos de crisis y lo que tienen que elegir. Lo que más tienen que recordar es que para las convulsiones de ausencia y las mioclónicas es el ácido valproico. BPA significa valproato de sodio, ¿ya? Después hay otros tipos de crisis que pueden utilizar diferentes medicamentos. Pero nosotros utilizamos mucho por la disponibilidad y por la parte económica, que son pobres los pacientes de San Juan de Dios, la carbamazepina y el ácido valproico. Pero existen otros medicamentos muy buenos como la lamotrigina, la
lacosamida. ¿Qué más han leído? ¿Qué otros más hay? Fenitoína, levetiracetam, fenobarbital. Con el fenobarbital hay que tener cuidado porque a veces produce alteraciones del comportamiento cuando damos en adultos, entonces no hay que excedernos con el fenobarbital. Yo tuve un paciente, mejor no le cuento, se van a traumar. No, mentira. No, hasta yo estoy traumada. Lo voy a superar primero. Ya, pero tienen alteraciones del comportamiento. Ya, solo no eleven mucho el fenobarbital. 150 miligramos al día está bien. Y el Clobazam es un medicamento que hay mucho en Europa y que está clasificado como inductor del sueño, ¿ya? Pero el Clobazam lo utilizamos igual en el West, cuando ya crecen los niños y no da la edad para darle la adrenocorticotropa. Ayuda mucho en las epilepsias refractarias, en el Lennox-Gastaut, en diferentes tipos de crisis. Pero está clasificado como el Neuril o el Alprazolam, inductor del sueño, pero es un excelente antiepiléptico. Entonces, no llega a nuestro país de forma normal y viene por contrabando, o sea que lo traen y lo negocian acá, pero las personas, porque ninguna farmacéutica lo importa, pero es muy bueno. Y estos son algunos tipos de epilepsias que tienen un sustrato genético, que sea investigado y tienen problemas genéticos. Y cuando hablamos de esto, viene el padre y la madre y a veces no es bueno mencionarlo entre ellos porque el papá le puede decir a la mamá, es por tu culpa, en mi familia no hay ningún epiléptico, y la otra, y se empiezan a pelear. Entonces yo les digo, viene un gen del uno y otro del otro. Cuando de pronto aparece una epilepsia en el paciente, ¿no? Porque ellos se culpan, ay, mi familia, la tuya debe haber eso. A veces los tatarabuelos eran los epilépticos y ya aparecen en el niño. Y estos son problemas del sueño que pueden ser confundidos con convulsiones. ¿Qué es el Restless Leg Syndrome? El síndrome de piernas inquietas, las mioclonías del sueño. ¿Qué es Cher? Sacudidas hípnicas, los movimientos rítmicos, la gente que camina durmiendo, las que hablan, los que tienen pesadillas, el terror nocturno. No es epilepsia, ya, especialmente en adultos. Inclusive hay niños que se levantan y hablan, pero se considera que no es patológico hasta los 8 años aproximadamente. Si de ahí se sigue levantando, así quizás hay que darles algo para que duerman bien, ¿ya? Pero hay niños que son sonámbulos o adultos, como el Chavo de 8. ¿Cuál era el que se levantaba en la noche? No era el Chavo. Ustedes ya no miran el Chavo, ¿no? Puro TikTok. Estas son otras cosas que pueden ser confundidas con epilepsia también. El síncope por la tos, cosas psicógenas. Cuando es psicógeno vienen y respiran profundamente y es todo un show y se tuercen y gritan o lloran, así es diferente, ¿no? Y pasa otro rato y ya su crisis es distinta. Tenemos pacientes que llegan a la emergencia así, los padres asustados, su familiar, y ya hay que ponerle una sonda vesical, entonces ahí dejan de convulsionar. O cosas así. O les ponemos intramuscular placebo, complejo B. Cuando vemos que está fingiendo, les ponemos complejo B en la nalga y le decimos, si vuelve a convulsionar, le vamos a poner en la otra nalga. Entonces ya. Y ahí les duele de verdad. Y dejan de convulsionar. Tenía una que estaba convulsionando una vez. Y luego se cayó la auxiliar, la enfermera. Y luego dejó de convulsionar y se puso a mirar cómo fue la caída. Nada que ver. Y ahí vimos que yo ya sospechaba que no era, ¿no?
que convulsionan solo cuando vienen a visitar sus padres y están ahí los padres. O el novio, que se fue el novio a otro departamento y ya empezó a convulsionar. Pero esos síntomas son muestras de inmadurez mental también. Después algunos ya empiezan a ponerse psiquiátricas también, o psiquiátricos. Como hoy tuvimos 2 pacientes psiquiátricos, ¿no? La Sarita y su novio. La Sarita es una psicótica, ¿no? Y su novio, otro psicótico, ¿no? Tenía un tío, ay, Dios mío, le explicábamos y se olvidaban todo lo que le decíamos. Ya vaya que la enfermera ya le diga nomás, oye, qué increíble cómo se pueden casar así. Pero no se casan. Y esto es para que ustedes vean que las ondas, estas son las ondas normales. Pero el paciente aquí se está haciendo su electroencefalograma, pero está moviendo algo en su brazo y a propósito. Y ya no es las verdaderas ondas de epilepsia. Que eso igual puede ocurrir. Pucha, y no puse donde dice eso. Ya. De todas maneras, no hay nada difícil para Dios. El mundo de las epilepsias es bien amplio. Pero lo más importante es lo que les expliqué, ¿ya? Ahora tenemos que poner fecha para examen. Sus tareas tienen que presentarme igual, ¿ya? ¿Damos examen la otra semana?
¿Para cuándo te va el examen? No sé.